Estrategias de CI Banco por Somoza Musi presenta. Bueno, hoy tenemos la participación del día de hoy, como lo tenemos cada jueves, de Juan Musi, director general de estrategias de CI Banco por Somoza Musi. Y bueno, nos vas a platicar desde el Comité de Inversiones de Estrategias de CI Banco por Somoza Musi, qué están haciendo esta semana para sus clientes y cómo ven el panorama, un panorama que, bueno, pues de alguna manera a veces se ve medio gris, hay veces se ve muy clarito. Pero esta semana, ¿cómo nos pinta? ¿Cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. La verdad es que hola, Juan, es un placer siempre, aquí. Lucero, de verdad. Oigan, les cuento, este tema del comité es una práctica muy sana y una práctica en la que verdaderamente le delegamos a los especialistas la toma de decisiones. Nosotros en el comité tenemos a 12 miembros, cada uno con una especialidad. Por ejemplo, hay uno que se especializa en bonos mexicanos de corto plazo, otro en bonos mexicanos de mediano y otro en bonos mexicanos de largo plazo. O sea, como cuando vas al doctor, pues, si te duele la panza vas a ver al gastro, si te duele algún músculo, pues seguramente tendrás a alguien del deporte, los ojos, el oculista. Igual en materia de inversiones, hay una especialidad por cada uno de los miembros que integran este comité. Otro ve a la bolsa mexicana, otro ve mercados estadounidenses, otro ve mercados globales. Se platica de materias primas y el comportamiento de los precios de las materias primas. Ahí entran pues los granos, los metales, el petróleo, etcétera, ¿no? Todos los lunes este comité platica y todos los lunes se toman decisiones para que se ejecuten en la semana. O sea, no solo se queda en una plática de qué ves bien y qué ves mal. Es en función a esto que veo bien y en función a esto que veo mal. Entonces tenemos que actuar así. Y concretamente les diría yo que lo que hemos decidido esta semana pues sigue siendo estar muy presentes en Estados Unidos. Nos sigue gustando la bolsa y los mercados estadounidenses. Estados Unidos sigue creciendo y este año va a crecer pues a una tasa extraordinaria. Para ser Estados Unidos un país potencia mundial y en donde predomina la clase media y donde hay un consumo tan fuerte, crecer al 2,5% es extraordinario. Distinto a que México o un país en desarrollo como nosotros crezca al 2,5%, en donde el 2,5% es mediocre. Claro. Entonces, Estados Unidos nos gusta mucho. Seguimos muy invertidos ahí en el Standard & Poor's 500. Seguimos muy invertidos en las tecnológicas. Por cierto, reportó Apple otra vez y un buen reporte de esta empresa de tecnología. Un mal reporte de Samsung, por ejemplo. Pero han venido reportando muchas de estas empresas que forman el Nasdaq, como Twitter, Facebook, Google, etcétera. Y bueno, sectorialmente también está bien, unas reportan bien, unas mal. Ha predominado lo bueno, es decir, han predominado las buenas noticias en los reportes de las empresas que cotizan en bolsa también en Estados Unidos. Nos gusta Europa y nos gusta sobre todo Alemania y España. Y en Asia nos gusta Japón. Básicamente es lo que el comité ahorita está volteando a ver. Y evidentemente yo aquí podría darles una explicación muy larga de por qué nos gusta cada uno de estos países y de estos índices. Pero bueno, fundamentalmente es lo que se ve sano. ¿Qué no nos gusta ahorita? Los mercados emergentes, los mercados que ante el entorno global ahorita están sufriendo más. Vean cómo está un Brasil, un Rusia, mismos países como Turquía, Sudáfrica, no lo están pasando muy bien. Porque nosotros yo te diría que en el contexto de emergentes, y te lo digo objetivamente, estamos bastante bien. Yo creo que somos un país que luce bastante bien en el contexto global, siendo un país emergente, fundamentalmente porque tenemos finanzas públicas sanas, ¿no? Tenemos una relación de deuda sana, tenemos una moneda que flota, tenemos un banco central que ha hecho una muy buena labor, tenemos un régimen democrático. O sea, cuando ves la película completa de cómo se mira a México desde el extranjero, créeme, la perspectiva es mucho mejor que la que tenemos los propios mexicanos. Bien, entonces desde el comité, con hablábamos de que es como los médicos que hacen toda una reunión de la especialidad de lo que puede estar pasándole al paciente, y que cada semana renueva su temática de acuerdo al pulso de lo que está viviendo el mundo financiero. Para efectos prácticos, para tus clientes, ¿esto qué representa? Mira, esto representa, desde luego, el objetivo primordial es proteger al patrimonio, ¿no? Ofrecer una protección patrimonial
Y teniendo ese precepto, el objetivo es dar rendimiento. Yo puedo ofrecerte muchísimo rendimiento, pero si te ofrezco mucho rendimiento, esto conlleva mucho riesgo. ¿Y cuántas historias no hemos oído de gente a la que timan, engañan, roban, etcétera, porque les venden rendimiento y nunca les dijeron que ese rendimiento altísimo iba acompañado de riesgos altísimos, ¿no? Entonces, yo te diría, teniendo ese precepto de preservación del capital y preservación del patrimonio, tenemos 3 escenarios distintos: los conservadores, los moderados y los agresivos. El conservador me permite invertir hasta 15% del total de su patrimonio en acciones, el moderado hasta 30% y el agresivo hasta 50%. ¿Qué nos ha dado esta práctica, como tú bien dices, del comité y este pulso de mercado? En los últimos 12 meses a los conservadores el 4.96%, frente a una inflación de 2.5, 2.6 es bastante bueno, muy ¿no? claro, casi el doble. Y es conservador, sí, es, ¿no? Si nos corremos un poquito más hacia la derecha, digamos en la gráfica de riesgo, el moderado lleva el 7.14, ¿no? Que esto ya es prácticamente 3 veces inflación. Y en el caso del agresivo, 9.46. Es bien importante que cuando nosotros hablamos de riesgo, no es riesgo a perder el patrimonio, no es riesgo a que haya un daño patrimonial importante. Es riesgo a que se te pueda atravesar un mal mes, como lo fue agosto y septiembre de este año, que fueron muy malos, y que tienes rendimientos en esos meses malos, ¿no? Incluso que pudieran llegar a ser ligeramente negativos. Pero cuando ves a las inversiones en horizontes, como debe de ser, de 12 meses, créeme que siempre y recurrentemente, pues el agresivo tiene mejor resultado que el conservador. Ahora hay gente a la que no le gusta tener un mal mes o sustos en el corto plazo, pues entonces que se ubique en conservador, pero tendrá que entender y sacrificar rendimiento, a cambio de pues tranquilidad y rendimientos más bajos, ¿no? Ahora, en esto que están viendo, pues hoy hablábamos hace un rato también del asunto de la ley de ingresos, de lo que hace el Senado, de las modificaciones, de todo este asunto. Y daban, dentro de la misma ley que estaba aprobando el Senado, y por la madrugada se habla de las proyecciones en cuanto a inflación, en cuanto a crecimiento. México está al 3.6 por lo menos para el 2016. ¿Qué nos espera? No solamente para cerrar el año, yo te preguntaría, ¿cómo vamos a cerrar el año y qué nos espera para el 2016? Porque hablaban también del tipo de cambio en 16.40 para 2016 y que los riesgos, bueno, pues vienen, decían ellos, moderados. Sí. Yo encuentro en términos generales razonables las proyecciones, en términos generales. En algunas que otras, por ejemplo, comentabas ahorita el crecimiento sobre 3.6 ya en 2 años, lo vuelvo a sentir demasiado optimista. Y no me gusta generar expectativas optimistas porque luego es muy molesto el estar recurrentemente dando pronósticos o correcciones a la baja. Claro, que ¿no? es lo que pasó este año. Te dije que íbamos a crecer al 3.6, pero es febrero y ya voy en 3.4. Pero luego llega abril y la vuelvo a bajar a 3.2. Y llega a mitad de año y ya vamos en 3, ¿no? Entonces, yo sería más moderado en cuanto a esa expectativa de crecimiento. En el resto de las variables, yo creo que vamos a tener inflaciones bajas los siguientes 2-3 años, sin duda. Eso es una buena noticia. Vamos a tener un efecto de un tipo de cambio que va a estar en promedio en 16 pesos por dólar, que de alguna forma, pues en ciertos productos iba a tener un impacto en precio. Ya lo está teniendo, de hecho. Y yo creo que vamos a tener años difíciles. Las noticias ahí no son muy buenas porque si queremos mantener salud financiera en nuestro país, si queremos que México se siga viendo bien en su estructura macroeconómica, no nos podemos endeudar más. No tenemos capacidad de endeudarnos como se hacía antiguamente, como se hacía anteriormente, ¿no? Entonces las noticias ahí no son buenas. Vamos a tener presupuestos muy ajustados, austeros. En pocas palabras, nos vamos a tener que apretar el cinturón los siguientes 2, 3, 4 años, sin duda, porque hay un ingrediente adicional que es los precios del petróleo no van a subir en el corto plazo. Y si no tienes un petróleo que te esté dando ingresos adicionales, al contrario, estás vendiéndolo casi a una tercera parte de lo que lo vendías hace 3 o 4 años, pues el gasto de gobierno va a estar apretado, ¿no? Entonces, creo que la perspectiva es con una tendencia ligera hacia mejorar. De hecho, ya se está viendo una ligera mejora, por ejemplo, en el consumo interno. La gente está empezando a gastar un poquito más. Eso quiere decir que la gente tiene un poquito más de poder adquisitivo. Pero sin duda no sería muy optimista ni sensacionalista. Yo creo que los siguientes años son bien duros porque el gasto va a estar muy restringido. Es un gasto muy, muy magro, muy flaquito, ¿no? Juan Musi, director general de estrategias de CI Banco por Somoza. Musi,
para la gente que te ha escuchado y está interesada en acercarse a ustedes para asesoría, hacer algún tipo de contrato, consulta, etcétera. Sí, bueno, lo pueden hacer con muchísimo gusto y nos encanta porque cada que venimos aquí es mucha la gente que nos pregunta y sigue por la vía del Twitter en @CI_Somosamusi. Y si quisieran una cita ya con un asesor y platicar más a fondo de estas estrategias del comité que les comentaba hace un momento, encantados de acudir a una cita en el 1100-1586, esto es DF, 1100-1586, y del interior 01800-890-3834. Dos cosas bien importantes. Nosotros estamos enfocados en un mercado a partir de 500,000 pesos. Es tan grande esta diversificación que les cuento, en donde invertimos en México, Estados Unidos y el mundo, que desafortunadamente hoy no lo podemos hacer con menos dinero. Claro. Estamos trabajando para que nuestros mínimos cada vez sean más chiquitos. Hoy desafortunadamente con 500,000 apenas te alcanza para hacer esta diversificación, ¿no? Y los rendimientos que les platicaba, estos rendimientos del 5, del 7 y del casi 10%, son antes de impuestos y antes de comisiones, pero neto estarías rondando sobre estos niveles que yo di, un punto y medio abajo, más o menos. Depende el monto de inversión, depende el periodo, Que sigue pero siendo bueno, atractivo. siguen siendo rendimientos Sí, claro. sumamente Sí. competitivos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Como siempre, un placer. Al contrario, muchas gracias. Ya en un ratito sale el comunicado de Banco de México, por cierto. Hoy se está reuniendo el Banco de El Banco México. de México. Yo creo que no van a subir la tasa de interés, creo que es bien importante mencionarlo Claro. hoy jueves. Pero bueno, pues habrá que leer el comunicado del propio banco, que siempre nos da una visión muy real y una radiografía de cómo está la economía del país. Ok, hay que seguirlo. Gracias, Juan. Gracias, Como Juan. ustedes. Gracias. Seguimos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Estrategias de CI Banco. Por Somoza Musi presentó.